Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Antes de iniciar el programa del día de hoy, pues queremos compartir con ustedes las ideas, los pensamientos y algunas frases, como siempre lo hacemos. En este caso, son 3 citas bíblicas a propósito del tema central que estaremos tratando en el día de hoy. Del hombre son los planes, pero la palabra final la tiene Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. No esperes los días en que ya no sientas placer vivirlos. En el día de hoy tenemos un invitado especial. Se trata del doctor Javier Dotel, general retirado, teólogo, dirigente, amigo y político. Bienvenido a Conceptualizando, mi estimado Javier. ¿Cómo te sientes? Gracias, Julián. Gracias por invitarme a tu programa que prácticamente sabemos que es un toque de queda, y darme la oportunidad de dirigirme a tu público. Muchas gracias. Bueno, realmente para mí y para nosotros es un placer poder estar compartiendo contigo en el día de hoy. Quisiera pues anunciarle a la audiencia brevemente cuáles son los 3 temas que vamos a estar abordando. Aunque vamos a hacer énfasis en un tema que yo creo que está sobre la mesa. Aunque los 3 temas se han estado tocando, 2 más que 1, más que 3 en estos días. Por ejemplo, recientemente salió en la prensa, se compartió en la prensa, que el Vaticano había planteado que ya los hombres casados van a poder ser ordenados. Ese es un tema que pudiéramos debatir en el día de hoy. Por otro lado, el presidente de una importante empresa del país pues hizo unos comentarios en una conferencia con sus empleados diciendo que la mujer, pues fue un error que la mujer se integrara al trabajo, a la política, porque con esto había descuidado la familia. Y el tema obligado que ha estado sobre la mesa de hace más de una semana, y fue el pronunciamiento que hizo la diputada Faride en función de la existencia de una ley que aparentemente tiene ya un tiempo y que se relaciona con que en las escuelas públicas y privadas pues se lea la Biblia. En ese sentido, me gustaría que iniciáramos con algunos comentarios o análisis que tú pudieras hacer para conceptualizando por el primer tema. ¿Qué te parece esto de que el clero, el Vaticano, esté pensando en ordenar hombres casados como sacerdotes, supuestamente para evitar todos estos temas de homosexualidad, de pedofilia? ¿No será que la fiebre no está en la sábana? Mira, Julián, eso es un tema muy interesante, porque desde el principio, en el siglo IV, para el 350, donde comenzaron a darse los primeros toques a lo que hoy se llama la Iglesia Universal o la Iglesia Católica, desde el principio no se quiso ordenar hombres casados, y de ahí se creó lo que hoy conocemos como el celibato. El celibato. Pero el celibato es una tradición de origen pagano, que viene desde el inicio, después de que se volvió a poblar la tierra después del diluvio, donde surgió la figura de Nimrod, que en el libro de Génesis nos explica con precisión que es la misma persona que hizo la Torre de Babel, y él creó una especie de sacerdocio, pero de adoración satánica. Entonces adoraban allí al dios Sol, al dios Baal, que estaba representado por el Sol, cuyos
sacerdotes de esa adoración diabólica practicaban el celibato. El celibato, para la gente que no tiene la costumbre de saber o que no tiene la idea de lo que estamos hablando cuando hablamos de celibato, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando hablamos de celibato es una persona que se abstiene de estar casado, de tener relaciones sexuales para dedicarse supuestamente a Dios. Pero en el inicio era exactamente lo contrario. No tenían esposa, no tenían relaciones sexuales para conservarse para la adoración a una entidad satánica llamada Baal, que lo cita la Biblia. Entonces, en este caso, Dotel, no surgió con el deseo de adorar al Dios verdadero. No. Nada de eso. Fue una costumbre pagana. Eso lo trajeron del paganismo que viene desde el 4000 antes de Cristo. Y entonces la asumieron por dos razones. Número uno, porque estaban imitando una tradición satánica y diabólica. Y número dos, con el desarrollo de la Iglesia Católica y el control en los gobiernos, el control en las riquezas y la influencia política que desarrolló la Iglesia Católica en base a la imposición por la fuerza, evidentemente tener sacerdotes con familia, con esposa e hijos, era una carga económica insostenible. Porque, como usted sabe, la Iglesia Católica cubre los gastos de los ordenados, de las monjas, los curas y las diferentes jerarquías que existen dentro de la Iglesia Católica. Por consiguiente, entonces, el celibato tenía dos fundamentos. Número uno, venía de la influencia de la adoración a un dios pagano, un dios falso, que fue quien estableció esa costumbre. Y número dos, venía también porque no era posible que la Iglesia Católica en ese momento asumiera el costo de mantener no solamente a los curas, sino a toda su familia. Y en eso estamos hablando, digamos que ya ¿cuántos siglos atrás? Eso ya existía la Iglesia Católica tradicional. La Iglesia Católica surge los otros días, prácticamente en la historia de la humanidad. La Iglesia Católica surge en el siglo IV. O sea que tú me estás hablando de que esos 4000 años antes de Cristo existió esto. Sí. Y entonces la Iglesia Católica asume este estándar, esta manera de operar y de ordenar a las personas, obligándolos al celibato. Pero en la Biblia existe algo que diga que para tú dedicarte, para tú consagrarte, tú no puedes casarte. Sí, claro que sí. Dice, pero exactamente lo contrario. Porque vemos, si echamos un vistazo a las Escrituras, casi todos los discípulos del Señor Jesucristo, los 12, eran hombres casados con familia. Entonces, si vemos eso, era porque la iglesia primitiva, la iglesia evangélica, que fue la primera iglesia porque viene de los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, en sí mismo Jesús era el evangelio. No estaba vedado que los discípulos, que eran los representantes del reino de Dios, no el Papa y los curas, sino los discípulos que pudieron ir a diferentes lugares del planeta a predicar la palabra. Todos ellos eran casados. Vemos, como en la Biblia aparece, que la suegra de Pedro fue sanada por Jesús en persona. Si él tenía una suegra, entonces era casado, evidentemente. Entonces, vemos que las Escrituras establecen que los ministros de Dios, los ministros del Señor, me refiero a los ministros evangélicos, que viene de la iglesia original, de la iglesia del Señor Jesucristo, eran en su gran mayoría casados. Y vemos también, como la Biblia cita al apóstol Pablo, que el que quiera y pueda no casarse, que no lo haga para que se dedique al oficio ministerial. Pero el que no contenga, que lo haga, que se case, para que no se queme, para que no siente ese fuego quemando. Y se refiere naturalmente y caiga entonces después a las relaciones sexuales. O sea, pero, fíjate cómo es una decisión propia suya
y no una imposición de la iglesia primitiva como lo es en la iglesia católica. Pero una pregunta, hace un momento tú utilizaste la palabra católico al referirte general, la iglesia universal. Y hace poquito, más poquito, hace menos tiempo, entonces dijiste y reiteraste que la iglesia original era evangélica porque los evangélicos, los evangelios y Jesús era el evangelio. Entonces, las dos cosas son coincidentes desde el punto de vista conceptual. No estamos hablando del punto de vista institucional, sino conceptual. Es decir, católico universal, evangélico porque eran los evangelios y esos discípulos lo que tenían en sus manos era precisamente el evangelio vivo. En ese momento era Jesús, porque eso no estaba escrito todavía. Mira, la Iglesia Católica ha hecho un gran aporte a la expansión del evangelio. No podemos quitarle sus méritos. Pero esa no es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Porque la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo sigue las pautas y los dogmas de Jesús. No pautas y dogmas de hombre, de reglamentaciones e inventos de hombres y de jerarquía que la ha establecido los hombres, sino que la iglesia original a la que me refiero, que es la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo, no fue la iglesia católica, sino la iglesia de los evangelios. Por consiguiente, entonces, la iglesia de los evangelios es la que tiene como modelo y sigue las ordenanzas de Jesús. Si nosotros, y no la de un hombre o la de un grupo de hombres. Si nosotros nos ubicamos en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo en que estaba Jesús y estaban los discípulos, ¿verdad? Y donde ellos aprendían, ¿verdad? A viva voz, o sea, viviendo la situación con el mismo Jesús, con el Maestro. Todavía no estaban escritos los evangelios que nosotros conocemos. Entonces, cuando uno baja un poquito más adelante en la misma Biblia, en el Nuevo Testamento, y llega a los Hechos, todavía, en el momento, no sé si yo estoy mal interpretando, tú me puedes corregir porque aquí el teólogo eres tú, pero yo como que se me hace difícil como ubicar la cronología de las cosas y como que coger los evangelios y quizás no está puesto todo en el orden cronológico y de repente estamos en Hechos. Entonces todavía en esos Hechos de los apóstoles la Biblia no estaba escrita. O sea, me refiero, no estaba escrito el Nuevo Testamento. No. El Nuevo Testamento comienza a compilarse alrededor del año 60, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vale decir, los evangelios comenzaron a escribirse 100 años después. O sea, incluyendo los Hechos. Sí, 100 años después. Sin embargo, no había nadie como si fuera un periodista mientras Jesús decía las cosas, anotándolas. Mientras él hablaba en vivo, no había nadie anotando lo que él estaba diciendo. Pasaron muchos años y quedaron las historias. Las historias que eran orales, historias que iban de boca en boca. Y de esas testimonios, de esas historias se escribieron los evangelios. Naturalmente hay algunos otros evangelios, porque no son esos los únicos 4 que están ahí en la Biblia. Se escribieron a la sazón cerca de 50 evangelios diferentes. Incluso los mejores evangelios, los más completos, no son ninguno de los 4 que tiene la Biblia. Tenemos el evangelio, por ejemplo, de Tomás, que es un evangelio tremendo, extraordinario, donde dice cosas que ninguno de los otros evangelistas la dicen. Sí. Pero recuérdate que Tomás era un discípulo del Señor Jesucristo. Sí. Y vemos otros evangelistas distintos y vemos, por ejemplo, las cartas del apóstol Pablo, las cartas paulinas, donde Pablo no conoció al Señor Jesucristo en persona. Y muchos de ellos, por ejemplo, el evangelista Marcos era un niño cuando Cristo murió y resucitó. Pero, de manera que esos evangelios se escribieron de forma, le llevaron al papel de historias de forma oral que se oían y se sentían. Imagínate entonces
la certeza de esos evangelios así, aún así, de esa forma, si lo hubieran entonces escrito directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo. En la medida en que fueran ocurriendo los eventos. Sí, Así es. Sí, pero fíjate, yo te hacía la pregunta porque quería como tener un pie de amigo, porque lo que es un discípulo, ¿verdad? Y esa parte es muy importante por el tema central y sobre todo por el tercer tema que estaremos tocando. Pero en este tema, ya que estamos hablando de prácticamente de los discípulos, ¿verdad? Eso de ser un discípulo, ¿qué significa ser un discípulo? Discípulo es un alumno, discípulo es un enviado. Cuando tú aprendes, cuando tú eres la persona que recibe el mensaje y tú eres el transmisor del mensaje entre el emisor y el receptor, tú eres un discípulo. Y después de esto, el discípulo se convierte en otro emisor. O sea, va propagando. Claro, él continúa propagando la información del reino, propagando el evangelio, pero cuando hablamos de discípulos, hablamos solamente de 12 discípulos, y eso es un error. La Biblia habla que los primeros discípulos que fueron enviados fueron 70, no 12. Al principio, sí. Y luego esos iban haciendo discípulos. Entonces, cada discípulo tenía que ser otros discípulos, o sea, personas con suficiente información y suficientemente preparados para continuar con la expansión de las escrituras, del evangelio, a lo largo del mundo conocido. Por consiguiente, solamente en ese entonces, la Biblia menciona en un momento que habían 500 discípulos. Y eso se seguía multiplicando a una velocidad extraordinaria. Entonces, muchas de las personas que se sentaban a oír a nuestro Señor Jesucristo, en una ocasión habían 5,000, se convirtieron en discípulos. Sí, porque después que hubo la conversión. Después que viene la conversión y viene la convicción de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, todas esas personas se convirtieron en discípulos. Por ejemplo, hay una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, ya el discípulo de nuestro Señor Jesucristo es una persona que tiene escuela, ha ido a una escuela bíblica y está preparado para proyectar y enseñar la palabra de Dios y hacer otros discípulos. O sea, es importante ser discípulo para poder ser un buen maestro y poder transmitir entonces el conocimiento. Pero ya que, y antes de pasar al segundo tema, me gustaría saber cuál es tu valoración específica de este punto, donde el clero, eso fue lo que salió en la prensa, está pensando seriamente en ordenar hombres casados como sacerdotes. A mí me da la impresión de que estaríamos nosotros pues teniendo, como que estaríamos como creyendo que la fiebre está en la sábana. Y dicen por ahí que el hábito no hace al monje. Entonces, el mal lo tiene el hombre. No importa dónde esté, si es laico, o si es sacerdote, si es pastor, o si es maestro, el hombre es el problema. Y si es así, yo no sé, me da la impresión como que esa política, yo le llamo más como una política, viene siendo como querer tapar el sol con un dedo. No sé cómo tú ves eso. Yo lo veo como granadas de humo, para hacer creer o pensar que vienen cambios radicales a favor de la misma Iglesia Católica en la persona del Papa. Eso económicamente será insostenible. Quizás aparezcan y nombren algunos obispos, sacerdotes, etcétera, quizás cardenales que tengan familia, que tengan su esposa, pero la Iglesia Católica no va a poder sostener, de acuerdo al volumen que tiene de ministros dentro de la Iglesia Católica, a ellos y a su familia. Eso no creo que eso sea posible. Yo pienso que más bien es una manera de echarle un balde de agua fría al horno que se le está quemando con relación a los escándalos que existen en este sentido de violaciones en diferentes niveles de jerarquía de la Iglesia Católica. Yo pienso que eso es una declaración política y fíjate, para entretener a la gente. Fíjate algo más, yo veo que si hay muchos casados que tienen una cantidad de problemas. ¿Cuántos matrimonios en el mundo no están sufriendo el mismo problema del adulterio, incestos y una serie de cosas? O sea, eso no va, por eso yo digo que es un tema que
que no va a resolverse por una política, porque el hombre sigue siendo el mismo, al fin y al cabo. Es el mismo ser humano que nace con muchísimos problemas. Entonces, al contrario, probablemente, ¿cuál sería el mecanismo? ¿Cuál sería el proceso que debería seguir un hombre casado, con familia, para poderse dedicar, entonces, a ordenar? O sea, es un poquito complicado. Va a tener que dejar su trabajo, va a tener que dejar todo y entonces dedicarse ahí. Entonces, indiscutiblemente, él va a tener que sacar de la Iglesia Católica del oficio, como está establecido en la Biblia, su sustento de él y de su familia. Evidentemente, ¿verdad? Dotel, vamos a hacer la primera pausa para entonces entrar en nuestro segundo tema y agradecemos a ustedes que mantengan su sintonía en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Venimos compartiendo con Javier Dotel, teólogo, amigo, analista, temas importantes. Hemos visto un primer tema, conocimos un poco de historia, nos dimos cuenta del por qué pues, surgió este tema de que el hombre no era casado para poder ser sacerdote, ¿verdad? Esos votos que después se asumieron en la Iglesia Católica. Nos adentramos un poco y conocimos un poquito también todo este tema de lo que es ser un discípulo, lo importante que es ser un discípulo para poder ser maestro, de recibir la enseñanza para esto. Y vamos ahora a entrar en un tema un poquito más espinoso porque con todo este tema de los avances merecidos que ha tenido la mujer en la historia de las civilizaciones, pues recientemente pues hubo un pronunciamiento local, un empresario importante emitió un juicio, supongo que tratando de devolver un poquito el entusiasmo a algunas personas que entendían que estar un poquito apartados del mundo era lo que quizás los hacía un poquito más santos, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo la expresión es que había sido un error que la mujer haya tenido que trabajar, haya tenido que irse al mercado laboral y también haya tenido que participar en política. Esto ha causado un revuelo enorme en el país porque con todos estos temas de el avance de la mujer, todos estos temas de feminicidio, ha también recrudecido esa lucha de los sexos que se mantiene y se sostiene y se enarbola. Y todo este tema de que el hombre supuestamente es cabeza de la familia, de que el hombre es el proveedor, que también hay doctrinas bíblicas que plantean cosas así. Yo no sé si bíblicamente hablando, Dotel, qué es lo correcto en base a este tema específico. La mujer, trabajar, la mujer, el hogar. ¿Cómo enfocar esto de una manera bíblica en base a una sana doctrina? Mira, Julián, las escrituras son claras y parece que nuestro amigo, el empresario que tú citaste, necesita conocer lo que dice Dios al respecto. Esa será una idea muy personal de él, pero las escrituras nos enseñan que las mujeres durante la historia de la humanidad, desde su creación, han trabajado más que los hombres. ¿Tú quieres hacer un experimento? No, pero ahora mismo también. Cambia con tu esposa. Vamos a suponer que tu esposa no trabaje en los trabajos seculares normales, sino que se dedica a su casa. Y ustedes tienen 4 niños, 10, 8, 7 y 5. Ella se queda en la casa para cuidar a esos niños, alimentarlos y ayudar en la fase que le corresponde en la educación. Y tú cambias con ella y te vas a la casa a hacer los oficios, a cocinar y a hacer todo lo que tiene que ver con el hogar. Y la mandas a ella al trabajo tuyo.
vamos a ver cuántos días tú vas a soportar la carga del trabajo que ellas tienen que hacer. Durante la historia de la humanidad, las mujeres han trabajado mucho más que los hombres. Y está probado científicamente que en la mayoría de los casos son mucho más eficientes en ciertos niveles de tareas que los hombres. Sí, sí. En las tareas intelectuales la mujer ha dado pie con bola en casi todas sus actividades. Desde el punto de vista bíblico, la responsabilidad incluso de la mujer es mayor en ese sentido. La Biblia establece que el hombre es la cabeza, quien dirige, y que es la corona de la mujer. Perfecto, eso es cierto. Y Dios lo estableció así. Pero eso no significa bajo ningún concepto que quiera decir que la mujer tiene que quedarse en la casa y que ella es la que menos trabaja. No. Vemos en la historia en la Biblia, y vemos la reina Esther y vemos otras historias de diferentes mujeres destacadas de las Sagradas Escrituras, que eran incluso líderes políticas. En un mundo machista, en una época donde la cultura hebrea impedía el desarrollo de la mujer. Y aún así, bajo esas circunstancias, vemos en las Escrituras cómo las mujeres se destacan. Más aún, hoy en día, vemos que la mujer participa en actividades políticas, en trabajos, etcétera. Y yo creo que es un grave error de tu amigo, el empresario. No somos amigos personales, fue la prensa. Fue la prensa, bueno, sí, pues sí, yo pienso que él necesita escudriñar las Escrituras para ver y darse cuenta que Dios tiene una opinión distinta a la que él tiene. Entonces sería un error estar proponiendo desde el punto de vista doctrinal, ¿verdad? Y es una pregunta que yo te hago a ti como teólogo. Yo sé que existen algunas denominaciones que piensan así, que bueno, la mujer se tiene que dedicar a sus hijos, el hombre es el que trabaja, el hombre es el que produce, el hombre es el que trae el pan a la casa, y la mujer se encarga de la educación de los hijos y de todo ese tema. Doctrinalmente hablando, tu visión, tu interpretación, porque estamos hablando del mismo texto, pero no sé por qué a veces lo tergiversamos o lo interpretamos de una manera distinta. Mira, lo que sucede es que desde el punto de vista doctrinal es normal que hayan diferencias y diferentes opiniones porque depende del concepto con que se está interpretando las Escrituras. Las Escrituras dicen que la mujer no debe de predicar en un púlpito. Y eso es fundamentado en interpretaciones erróneas de las Escrituras. Para interpretar correctamente las Escrituras, lo primero que tenemos que ubicarnos en el contexto del tiempo en que fueron escritas. Estamos hablando que el Nuevo Testamento, por ejemplo, fue escrito hace más de 2000 años y por consiguiente fue escrito en otro idioma y fue escrito en otra cultura. Cuando nosotros tomamos las Escrituras y la intentamos traducir literalmente, resulta que pierde su esencia, porque lo que tú crees que dice la Biblia no es lo que ella quiere decir, porque tú la estás interpretando con tu cultura, con tu idioma, y lo estás interpretando 2000 y pico de años más allá. Entonces, lo importante en esto, lo importante de estudiar las Escrituras es ubicarse en el contexto de los hechos y en la época de los hechos e interpretarlo de acuerdo al concepto cultural de ese entonces. Y idiomático también. Naturalmente, idiomático. Entonces, en este sentido, poder ser discípulo en el mundo de hoy, donde debería poder recibirse un conocimiento adecuado, objetivo, claro, sin dudas, que te permita a ti después poder ser un multiplicador y que realmente esto pueda impactar de una manera positiva. Eso implicaría un proceso de aprendizaje y enseñanza. Aprendizaje y enseñanza. Y ligando eso que tú señalas al tema que estábamos hablando de la mujer, la Biblia cita mujeres que eran apóstoles. Apóstoles era... Apóstoles. ¿Qué diferencia hay entre un apóstol y un... Servidora de Cristo de manera directa, que entró en contacto con él. Y cita eso eran apóstoles. Mujeres apóstoles. O sea, los que tenían contacto directo con él, además de se llama
eclesiásticamente los apóstoles, o sea, los que conocieron a Cristo en persona. Esos eran los 12 entonces, los 12 apóstoles. También le dicen los 12 discípulos. Es más o menos similar, pero cuando hablamos de apóstoles nos referimos a estar en contacto con Él. Muchos de ellos nunca conocieron a Cristo y lo interpretaron incorrectamente. Y muchos de ellos incluso eran apóstoles y no creían que ese era el Hijo de Dios, el Mesías. Sí, porque venían de la rama judía y con entonces, pensamiento... tenían otra cultura. Sí. Aunque Jesús era judío también. Pero se entendía que era el Mesías, pero otros grupos no lo veían así. No, todavía hay grupos judíos que entienden que ellos siguen esperando el Mesías, otro Mesías. Pero se ha creado un movimiento dentro de los judíos, denominado los judíos mesiánicos, que sí han aceptado que Jesús fue el Mesías. Pero en el sentido de la mujer, vemos mujeres que fueron discípulas de Jesús y fueron apóstoles de Jesús. Por consiguiente, entonces, vemos como Dios no hace acepción de personas ni de sexo y da las mismas responsabilidades a ambos, pero le agrega responsabilidades adicionales al hombre como cabeza de la familia. Entonces, se puede decir que por esta razón, y nos podemos ir a Génesis sin querer profundizar en ese libro, que Adán tenía esa responsabilidad de lo que había hecho Eva, porque él era la cabeza. Él era la cabeza. Pero fíjate que cuando Eva comete la infracción de comer del árbol, de la fruta del árbol prohibido, que no era un árbol y tampoco era una fruta. Y tampoco una canción. Pero ese no es el tema ahora. Ya eso es alta teología y eso entramos en mística y en cábala y otras ciencias teológicas de estudios profundos. Cuando Eva viola y come, para volver al idioma que se entiende, y come de la fruta del árbol del bien y del mal, de la sabiduría, del conocimiento del bien y del mal, no sucede nada. No entra el pecado, no pasa nada y ella come. Y vuelve y come y no sucede nada. ¿Cuándo sucede la catástrofe incluso universal, donde fue afectado todo el universo completo? Es cuando ella le da a Adán y Adán come. ¿Por qué? Porque era el responsable de manera categórica de ese hecho. Cuando Adán viola, entonces es que se consterna y se pone en operación el pecado. Entra entonces el pecado a esta dimensión que estaba fuera de la tierra, estaba en otra dimensión, y cuando él come de esa fruta del árbol prohibido, entonces pasa desde fuera y entra el mal, entra el pecado, y por eso entonces ocurre la muerte. O sea, ahí entra la muerte con todo eso, y entonces el hombre por eso muere. Pero ocurre cuando Adán peca. Eva lo había hecho antes y no sucedía nada. Es una representación de que él era el responsable y a través de él era que venía el bien o el mal. Entonces, si nosotros retomamos ese principio, yo lo veo como un principio, el hecho de que quien cometió la infracción inicialmente fue Eva, y sin embargo no sucedía nada, el principio estaba indicando que cuando lo hiciera quien era la cabeza, el representante en ese momento, pues eso sí iba a tener un impacto. No sé si esto se puede vincular con el criterio de si la mujer debe o no debe estar en el mercado laboral en función de olvidarse de una serie de asuntos que tienen que ver con los hijos, sobre todo en el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en un contexto donde hay mucha delincuencia, mucho peligro, mucha violencia, mucha criminalidad. Sabemos también que hay pobreza y que hay mucha falta de oportunidades y que la mayor parte de la población, para poder sobrevivir y en este ambiente, en esta turbulencia económica de tanta escasez, tienen que trabajar a veces 3 personas en una casa, no solamente el papá, la mamá, a veces los muchachos también tienen que salir a trabajar. En este contexto, ¿cuál debería ser el enfoque para que no se tuviese
digo yo, violando o violentando algo que pudiera estar haciéndose mal en función de lo que dice la Biblia. Mira, Julián, cuando tú pones una primicia equivocada para luego enjuiciar esa primicia, el resultado es equivocado. Porque la primicia que tú pusiste, el primer concepto, está errado. Está errado. Entonces, hemos creído que la responsabilidad de la educación de los hijos es de la mujer. Que ella es la que en la casa tiene que educarlo y darle los principios. Y eso es un error. La responsabilidad mayor, directa, es del hombre. Y eso yo creo, pero fíjate que la pregunta que yo te hice era si lo podíamos coger ese principio de Génesis y traerlo al contexto actual. Y la respuesta tú me la estás dando. Exacto. O sea, si la cabeza da el mal ejemplo, ya hay problema. Entonces, educar los hijos en la casa no necesariamente es única y soberanamente responsabilidad de la mujer. Al contrario, incluso la mujer está sujeta a lo que diga su marido, que las escrituras lo llaman el sacerdote de la casa. O sea, el que manda, el que sirve, el que lo provee todo, el que dice cómo vamos a hacer. No de manera autoritaria, sino en combinación con su ayuda idónea, que es la mujer. Pero él es el responsable de esa educación, no solamente incluso de los niños, es responsable de la misma educación y la costumbre de la misma mujer, porque él es la cabeza. Tú puedes decirle a un dedo, muévete para la derecha o para la izquierda. A la misma cabeza tuya tú le puedes decir, muévete para atrás o muévete para adelante. Porque tu cuerpo está sujeto a la obediencia de la cabeza. Así la mujer, siendo parte del cuerpo de Cristo, está sujeta al hombre. Y por consiguiente, ella no es la única responsable. Ella tiene responsabilidades también como madre. Pero el principal responsable es el hombre. Bueno, yo creo que tú has aclarado cosas y has puesto a gente a pensar en la audiencia, sobre todo este mundo en el que estamos viviendo, donde hay esta guerra de los sexos, donde hay una confrontación a cada momento, precisamente en esa lucha por el poder. O sea, parecería como que tenemos que demostrarle al otro que somos quienes tenemos la razón, y entonces pudiéramos estar deslizándonos sin darnos cuenta a un mal mayor. Tener la razón, la tengo, pero perdí lo otro, perdí mi familia, perdí el hogar, perdí mis hijos, aunque tengo la razón. O sea, se hizo lo que yo quise. Al final, una cantidad de madres solteras, muchos divorcios, muchos jóvenes que están viviendo definitivamente sin padres, haciendo lo que quieren, haciendo lo que les da la gana. Esa es la palabra que la gente entiende, haciendo lo que le da la gana, sin control, en una sociedad que solamente los invita a hacer cosas mal hechas. Porque si tú te pones a ver la televisión, las redes sociales ahora, el internet, o sea, la cantidad de información que se comparte sin control de ningún tipo, dañando muchas mentes, muchos pensamientos, muchos corazones, y entonces al final la cosecha que vamos a tener o que estamos teniendo, y es precisamente la importancia del tema que hemos estado manejando en el día de hoy. Pero vamos a hacer, Dotel, una segunda pausa y regresamos en breve con ustedes en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Javier, ahora vamos a entrar en el último tema, y para los que están sintonizándonos tarde, pues hemos agotado temas importantes, y esta información va a quedar en la red. Usted va a poder repetirla, escucharla, y nutrirse de la información que hoy estamos compartiendo. Pero vamos ahora a entrar
en este tema que ha estado sobre el tapete, muchas discusiones. La congresista Farideh Raful, frente a ese hemiciclo, planteó que no estaba de acuerdo prácticamente, que aunque era católica y aunque confesaba la fe y todo esto, ella había tenido la oportunidad de elegir qué tipo de religión tener, incluso la que pudiera estar dándole a sus hijos, que entiende que hay una inconstitucionalidad prácticamente de la ley actual que le dice a los maestros que tienen que enseñar la Biblia en las escuelas, y que realmente eso está incorrecto según su criterio, porque cada quien debería poder tener la libertad de cultos como se plantea en la Biblia, como se plantea en la Constitución. Entonces el debate ha estado ahí. Hay países que vienen ya hace tiempo con el debate. En Estados Unidos una cantidad de estados han sacado la Biblia de las escuelas. Ahora con el nuevo mandato de Donald Trump, no sabemos si eso se ha ido restaurando, pero en los pasados gobiernos de Obama eso ocurrió en muchísimos estados. Se dice que hay una tendencia, un plan internacional que está tratando de minar las familias, y que con esto la sociedad también, y todo esto con fines económicos. ¿Qué te parece a ti, Javier, estas declaraciones de Farideh, en principio, antes de yo hacerte unas cuantas preguntas que tengo sobre el particular? Como tú te referiste, Julián, a los Estados Unidos y los gobiernos demócratas han tenido las características específicas de atacar todo lo que está relacionado con Dios. Vemos que varias generaciones en los Estados Unidos, especialmente en la década de los 70, donde se dieron los primeros pasos para comenzar a retirar la palabra de Dios, o sea, versos de la Biblia que se daban a conocer en las escuelas de educación dentro de los Estados Unidos, retiraron la Biblia de las escuelas, y vemos desde el punto de vista histórico, ya 48 años aproximadamente después, que esa generación que surgió producto de la falta de la educación bíblica fue una generación de delincuentes, donde ahí surgieron los hippies, las bandas asesinas que andaban en las calles, las pandillas surgieron, todo ese tipo de cosas surgió precisamente inmediatamente después que fueron retiradas la Biblia de la educación básica en los Estados Unidos. Y ese es un espejo en el que nos podemos ver. Y cuando venimos entonces a la República Dominicana y vemos las nefastas declaraciones de la congresista Farideh Raful. ¿Tú consideras que son nefastas? Nefastas, claro, porque eso es una ley que existe hace 18 años. 18 años. Esa ley entró en vigencia, fue aprobada por la Cámara de Diputados, fue aprobada por la Cámara de Senadores y fue promulgada por el Poder Ejecutivo. Por consiguiente es una ley, la 4400. Ahora, ¿qué es lo que dice la ley 4400? Tanto Farideh está perdida en ese sentido. Y está tratando de destacarse, como ella siempre ha intentado destacarse con temas contradictorios. Lo que dice, lo que exige la diputada que quería hacer una resolución para que la ley 4400 entre en vigencia, porque tiene 18 años que fue promulgada y es una ley y no se le da cumplimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no se le da cumplimiento? Por eso mismo, por legisladoras como esa distinguida dama. ¿Qué es lo que dice la ley? La ley no dice que tienen que leer la Biblia dentro de las escuelas, dentro de la educación como una materia. Eso no es lo que dice la Biblia. La ley.
La ley lo que dice es que debe de leerse un versículo de la Biblia inmediatamente después de que se hice la bandera y los niños en formación, tanto en las escuelas públicas como privadas, inmediatamente se hice la bandera nacional, leer un versículo de la Biblia a continuación y entonces romper filas y cada niño entra a sus aulas. Eso es lo que dice la ley. Entonces, la destacada diputada está hablando de incongruencia que no se corresponde cuando ella interpreta que lo que se está imponiendo la lectura de la Biblia dentro del pensum de materias de la educación dentro. Ese no es el concepto. La ley no habla de eso. La ley que ella quiere atacar no existe. No existe como tal, como ella quiere atacarla. Ahora, comprendemos su posición porque vemos que el partido de origen de ella tiene una tendencia similar a ella, a estar de acuerdo con el aborto, que es un asesinato condenado por las Escrituras, a estar de acuerdo también con el matrimonio gay, y con todo ese tipo de cosas depravadas. Y ahora ella se levanta, no sé si está siguiendo doctrina de su propio partido, y se levanta en contra de la ejecución de esta ley que ya está aprobada. Otro error que cometió la distinguida dama es que ella se refiere a que el Estado Dominicano es un Estado laico. Y yo quiero que ella me diga en qué parte de la Constitución dice eso. Un Estado laico es un Estado que es neutral. La palabra laico significa neutral, sin religión. Que no cree en ninguna religión, que es neutral, no tiene una religión específica. Y ella yerra en ese sentido, porque la República Dominicana en la Constitución no establece que es un Estado laico. La Constitución establece que es un Estado cristiano. Expresamente. Cristiano. Y la fundación de la República Dominicana fue hecha, los patricios tomaron como herramienta el cristianismo, porque no solamente pusieron primero a Dios que sobre todas las cosas, porque nuestro escudo, nuestra bandera dice Dios primero, patria después y por último libertad. Ella está defendiendo libertad de cultos, pero libertad es el último concepto que existe dentro de la creación, del concepto de creación cristiana del pueblo dominicano. Esto fue en base a concepto cristiano la fundación de la República. Incluso vemos como los patricios fundaron una sociedad secreta que se llamaba la Trinitaria. ¿Por qué la Trinitaria? Esto representaba a Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Por eso se hacía de 3 en 3 y de ahí viene el concepto trinitario. Y la bandera, cuya representación tiene una cruz blanca en el centro, está hablando de que esta está constituida en fundamentos cristianos, vale decir, bíblicos, donde aparece en supremacía la palabra Dios. Entonces es nefasto y contraproducente las declaraciones de la distinguida dama, porque primero se desvió del concepto y interpretó mal la ley 4400, y segundo, sabemos el origen de ella y por qué ella se levanta en contra de las Sagradas Escrituras. Yo te voy a hacer una pregunta a ti, tú me has hecho mucha a mí, ¿verdad? Pues hazme una a mí, no importa. Okay. Te voy a hacer una pregunta a ti. ¿En qué considera la distinguida diputada que puede perjudicar a la formación de un niño la lectura de la Biblia? Usted sabe, usted me puede decir por qué la objeción, que no sea un asunto espiritual que viene del reino de las tinieblas en contradicción con el establecimiento de la palabra de Dios. Dígame desde el punto de vista social, educacional, ¿en qué puede perjudicar la Biblia en la formación de un niño? Mira, yo tenía esa pregunta para ti, pero ya tú me la estás haciendo a mí. La tenía aquí anotada, a puño y letra. Pero realmente es una pregunta obligada. Yo creo que si me voy a algunas experiencias que he vivido, desde chiquito, yo veía el ejemplo de mi papá.
y veía, él no me daba muchas explicaciones, pero el ejemplo a veces es mayor que la teoría. A veces te pueden decir palabras, pero con el ejemplo tú te das cuenta de que algo está ocurriendo y que eso que está ocurriendo es lo correcto. Yo recuerdo que en una ocasión a mí me tocó visitar a una empresa luego de un ciclón. Había ocurrido el ciclón George y bueno, pasaron dos días más o menos y esto por aquí en Gascue, todas las matas, todos los árboles se caen, es un desastre. Y a mí me tocó ir, yo trabajaba en esa empresa y tenía un cargo que tenía que ir, independientemente de que tuviese que dejar a mi familia por un momento. Bueno, cuando llegué un poco más adelante, llegó quien era mi jefe inmediato, el director general. Mi esposa me acompañó y ese señor, un señor mayor, tenía como 60 y pico de años, comenzó él a recoger escombros. ¿Qué tú piensas que yo hice inmediatamente? Hacer lo mismo. Recoger escombros. ¿Qué tú piensas que hizo mi esposa que fue a acompañarme? Cogió una escoba y de una vez comenzó a barrer. Pues si el jefe está trabajando. Entonces, cuando tú me haces la pregunta, yo me remonto a cosas como esa. Ejemplos que uno vivió en la niñez, que son las cosas que después al final quedan y que después uno transmite a los hijos de uno. Un ejemplo vivido. En una ocasión, yo me voy con los niños, estaban pequeñitos, ya son hombres, a un car wash. Y entonces estamos en el car wash y nos entretuvimos en uno de los juegos que tenía y cuando ya terminó todo, se había hecho una cuenta por el car wash, una cuenta por la cafetería y otra cuenta por el juego. Y entonces yo supuestamente pago y el niño me dice, papi, pero tú no pagaste tal cosa. O sea, el niño tenía el criterio de hacer lo correcto desde pequeño. Ese mismo niño, en otra ocasión, en un supermercado, vio que se le cayó una papeleta a una persona de 1,000 pesos. Fue y la cogió y se la llevó. Entonces son detalles que cuando tú me haces la pregunta, yo me voy a la praxis. Yo creo que definitivamente no es posible si queremos tener una sociedad que viva los valores adecuados, la moral cívica que se ha perdido, le puede hacer daño, los valores cristianos, a nadie, sobre todo a la familia. Yo no sé cuál es tu parecer en ese sentido. Mira, vemos que capellanes, iglesias de diferentes denominaciones hacen una obra tremenda en las cárceles de la República Dominicana. Y una de las principales cosas que hacen es llevar Biblias a las cárceles. Pero después que tú estás en la cárcel, no es que sea tarde, pero es medio tarde. Pero si esas Biblias, en vez de llevárselo a las personas que están presas en la cárcel, se las lleváramos a los niños en la escuela para que aprendan principios morales y básicos y fundamentales de vida, muchos de ellos no llegarían a las cárceles. Probablemente menos de la mitad de los que están en las cárceles no estuvieran allí. Si habían tenido la oportunidad de leer la Biblia, en vez de leerla dentro de la cárcel, la pudieron haber leído en la escuela. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasó con las autoridades de la República Dominicana? ¿Tenemos nosotros autoridades en este país? ¿O esto está loco, donde todo el mundo le está haciendo lo que le da la gana? Mira lo que pasa. ¿Dónde están materias principales y fundamentales que teníamos como moral y cívica, donde nosotros aprendimos allí a tratar con consideración a los ancianos, a respetar a los mayores? Una persona mayor le llamaba la atención a cualquier niño y era igual o peor que si se la llamaran sus propios padres. Así era. Donde nos enseñaban a tener cortesía con las mujeres, con la dama, y todavía más nos enseñaban a que cuando íbamos en una guagua pública o algo similar, algún transporte, y una dama iba parada o una mujer embarazada iba de pie,
Nosotros nos levantábamos porque nos lo enseñaron en la escuela y en nuestra casa, pero principalmente con esa materia en las escuelas. Nos daban formación. Y entonces, eso, tenemos delincuencia. No tenemos delincuencia. Nosotros elegimos formar delincuentes con la formación torcida de una educación que auspiciada por las autoridades, de hecho está torcida y no hay nadie que diga nada. Entonces, al no tener autoridades ni gente responsable frente a los estamentos del gobierno, entonces nos quejamos de que hay delincuencia, de que hay robo, de que no, lo que pasa es que nosotros dañamos la educación de nuestros hijos, nosotros mismos. No podemos quejarnos ahora, porque quitamos materia como esa, y cuando vemos los libros de historia de la República Dominicana, que cuentan cualquier historia menos la verdad, donde la historia le hicieron un grupo de individuos aquí en la República Dominicana, amparado en intereses personales, y esa es la historia que le cuentan a nuestros hijos, de que eso fue lo que sucedió. Entonces, no aparece nadie porque aquí hay muchos historiadores y muchas personas con conocimiento, pero ya eso está así, y tenemos un nivel de irresponsabilidad que todo lo dejamos así. Entonces, mientras nosotros vivamos de esta manera, no vamos a tener una mejor nación. Necesitamos reenfocar y buscar el apoyo de Dios y de los principios bíblicos para nosotros poder tener una sociedad con valores. ¿De qué se quejan los políticos? El principal problema de la República Dominicana es que se perdieron los valores. Así es. Los hijos les faltan el respeto a los padres, a la madre. ¿Por qué? Porque no hay consecuencia. Los valores terminaron. Cesaron los valores. ¿Y quién es el principal responsable, aparte del padre y de la madre? El gobierno de la República Dominicana. Los gobiernos, pero no me refiero a este ni a ninguno. Me refiero, porque eso viene a la institución. Eso viene el Estado. Sí, para ser más preciso, el Estado. Que el Estado es el que está obligado constitucionalmente a garantizar la buena educación de la sociedad. Y entonces yo pienso que al alejarnos de Dios y meternos en todo este tipo de asuntos, entonces viene la situación. Más que eso, en la educación de la República Dominicana, hubieron intenciones de desconocer, incluso, le podía decir a un niño, vimos libros que lo permitieron las autoridades aquí, de libros que te decían que el niño podía ser niña. Puede ser niña, o sea, no, es un derecho que te corresponde, tú puedes decidir, siendo varón, si tú quieres ser hembra, o comportarte como hembra, o vestirte como hembra, tú lo puedes hacer. Y lo permitieron. Y probablemente estén permitiendo una educación y una formación torcida. Entonces, ¿dónde están las autoridades? Mira ahora, yo vengo para acá, para tu canal, a grabar esta entrevista. Y es un caos nacional el tránsito, pero no porque es un caos en sí mismo. ¿Quiénes forman el caos? Los AME. Cuando el semáforo está rojo te mandan a pasar, y cuando está verde te detienen. Como los semáforos, muchos de ellos están sincronizados, se arma un tranque cuadrado en toda el área donde se crea un caos. Pero ¿quién produce el caos? Ellos mismos. La autoridad que está llamada a crear el flujo del tránsito. Entonces, esa autoridad, por desconocimiento, un grupo de muchachos sin entrenamiento, son los que crean entonces el caos dentro del tránsito de la República Dominicana. Pero nadie sabe, nadie dice nada y nadie se da cuenta de eso. Es más, tú te cansas de decir por las redes que el problema del tránsito de la República Dominicana son los AME, naturalmente, la intransigencia y la educación de muchos choferes. Pero me refiero a que ellos son parte del problema y no de la solución. Parte del problema y no de la solución. Ese es uno de los más graves problemas que tenemos ahora mismo que resolver en la República Dominicana, y es por falta de autoridad. Ese es un tema definitivamente delicado. Yo he estado pensando mucho en estos temas y me preocupa. Hay una correlación en eso que tú analizabas hace un momentito, la pérdida de los valores, la pérdida de esas materias que eran tan fundamentales de moral cívica, poder construir, desarrollar buenos ciudadanos.
personas responsables, personas que son capaces de decir que sí y que sea que sí, personas que respetan las autoridades, pero no menos cierto es que también en tu análisis tú has planteado la creación del problema, y es que ese mismo irrespeto lo han fomentado las mismas autoridades. No sé si buscando la complicidad para poder lograr todo aquello que hoy explota en cara de todos nosotros, como lo es el enriquecimiento ilícito, la corrupción y todos esos temas, y es una manera como de yo hago lo malo y tú también y no hay problema, estamos bien todos, pero mientras tanto no solamente estamos perdiendo nuestros hijos y nuestra juventud, también estamos perdiendo soberanía. Estos mismos temas que tú analizaste, donde tú mezclaste la realidad que estamos viviendo, pro aborto, pro homosexual, que los niños puedan recibir esta educación, puedan elegir su género y cosas así. Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto que las autoridades van a tener que tomar decisiones, y me pregunto si nuestras leyes, digamos que el Código Penal, esos códigos de ética que muchas veces se plantean en instituciones, no tendrán una correlación con estos principios bíblicos. Es decir, lo que se castiga en el Código Penal, eso se plantea en los textos bíblicos como pecado, ¿o no es así? Claro, el origen de la mayoría de las leyes en muchos países del mundo, el modelo está en la Biblia: no matarás, no cometerás adulterio, no honrarás a tu padre y a su madre. Todos los principios en lo que se fundamentan las leyes las leyes del país, y podemos decir gran parte de las leyes del mundo, son fundamentos que lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Son fundamentos del buen vivir, del respeto, de la armonía. Sin embargo, todo eso se ha ido tergiversando en el mundo entero. Ahora la ciudad de Nueva York aprobó, por ejemplo, que nace un niño y el acta de nacimiento no puede decir ni que es varón ni que es hembra. Donde dice sexo es X. O sea, lo que él decida hacer después. Oye bien. Eso está bueno. Vemos como en Francia acaban de aprobar la relación sexual entre adultos y niños. De manera que si tú puedes violar o puedes tener relaciones sexuales, un hombre de 50 años, tú puedes tener relaciones sexuales con una niña de 13, y tú no tienes persecución de la ley ni nada de eso, porque siempre y cuando ella quiso hacerlo, pues tú puedes tener relaciones con ella. A ver, ¿de qué manera ella no tiene capacidad de tomar decisiones? Tú la vas a embaucar. Entonces, cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que estamos frente a las señales, a las últimas señales del fin. Frente a la abominación del templo, frente a la abominación total del libro de Daniel. Estamos llegando ya, porque tú me dices a mí, ¿a dónde están las autoridades de Francia cuando aprueban algo así? Es que la LGBT tiene más poder. Todo el engranaje del mal domina y tiene mayor poder que el del bien y el de lo correcto. Cuando tú ves que esas leyes se aprueban, las aprueban un grupo de ciudadanos llamados congresistas que hacen las leyes. Y si eso está torcido, que ellos representan la voluntad en los sistemas republicanos por representación, representa la voluntad del pueblo. Entonces, la voluntad del pueblo que está representada en esas personas está torcida. Entonces vemos que vamos en detrimento, en un descalabro total del mundo. Las cosas, Julián, mi querido hermano Julián Padilla, las cosas vienen de mal en peor. Así lo dicen las Escrituras. Dirían, bueno, pero ¿por qué tú vienes a dar un mal agüero? Tú eres una persona que viene a predicar o a anunciar el mal. No soy yo. Eso está escrito en la Biblia. La Biblia, si usted hace estudios escatológicos, se va a dar cuenta que no viene bien, que vamos de mal en peor, y cada día el mal avanza y vamos pasando de mal a peor diariamente. Por consiguiente,
vemos que estos son los indicios, ya no son principios de dolores, estos son los indicios del fin, de la confraternación, de la realización de los elementos que componen el inicio del fin del mundo, porque ya la abominación a la que hemos llegado los hombres es extraordinaria. Hotel, ¿tú consideras, y esta va a ser quizá ya la última pregunta, estamos en la recta final del programa, pero asumiendo el escenario de que la ley de la que hablabas hace un rato le dijera a los maestros que le enseñaran a los niños el texto bíblico, ¿estarían ellos en la capacidad de poder hacer eso? No, de la misma manera que ellos se formaron como maestros para enseñarle matemática y enseñarle química y enseñarle aritmética o biología, de la misma manera que tuvieron una preparación para hacer eso, me imagino que de manera voluntaria, también tienen que recibir un entrenamiento en religión, que religión es una materia eso te iba a del decir. grupo, es una materia, entonces deben de recibir, asesorarse, el gobierno debe asesorarse con las escuelas, con las iglesias evangélicas, incluso la iglesia católica también, que puede tener una participación extraordinaria de apoyo en ese sentido, y formar entonces profesores, de la misma manera que se formaron en otras ciencias, se formen en religión para que tengan una interpretación terminada, quizás no una interpretación teológica, pero sí fundamentalmente y básica para dar una explicación satisfactoria al nivel de la edad de los niños con relación a las escrituras. Sí, porque yo veía como un subproducto positivo de ese escenario, de que los niños normalmente son demandantes. Cuando tú le enseñas algo a un niño y él lo entiende que es así, como correcto, que es lo que es, eso es verdad, llega a su casa y ve que el papá o la mamá hace algo mal hecho, ese niño va a decir, eso está mal hecho, y de repente el mismo niño se va a convertir en un faro, Un educador. en un educador. Pero eso puede ocurrir solamente si se da ese escenario que yo estoy planteándote y que te estoy preguntando, si realmente eso hubiese sido ideal, porque para esta sociedad, y es un pensamiento que yo vengo madurando en este contexto que hemos estado discutiendo, y es hasta qué punto esa educación en la parte de religión pudiera ser trascendental para poder revertir esta inversión que hemos estado teniendo en los valores culturales, morales, éticos, cívicos del país, y que podamos tener una sociedad distinta, generaciones que vengan con una actitud y unos niveles de conductas y competencias que realmente sean plausibles, porque esta sociedad, ¿cómo va? Estamos, como tú decías al principio, sálvese quien pueda. Mira, yo no veo solución inmediata a esa situación. Yo pienso que Dios en su momento permitirá que al Congreso lleguen cristianos evangélicos, a la primera magistratura, a la presidencia lleguen personas que tengan conceptos y principios, y quizás con voluntad política podemos iniciar un proceso que puede tardar quizás 50, 60, 70 años para comenzar a revertir el mal que ya está en la sociedad dominicana. Fíjate los crímenes horrendos que ocurren, es como si ya la vida, el principio del concepto de la vida cambió. Es como si matar fuera ya un deporte. Un chiste, sí. Olímpicamente. Tiene un celular en la mano, vamos a matarlo primero y después que caiga, entonces tomamos el celular y nos lo llevamos. Pero simplemente quitar el celular, porque es que lo que vemos es que se perdió el concepto del valor de la vida y se le quita la vida a una persona sin razón. Entonces, cuando ya esto llegó a este nivel, tenemos un nivel de influencia del reino de las tinieblas en las personas muy elevado, y yo pienso que eso tardará mucho tiempo en revertirse, pero inicialmente tiene que tener voluntad política, y ese es el problema de la República Dominicana, que no existe voluntad política para iniciar un proceso para revertir el concepto de desvalores que existe en este momento, y eso tardaría más de 50 años. ¿Tú consideras entonces que el interés que tienen los políticos, la clase gobernante, vamos a llamarle así, los partidos políticos que han estado alternándose y aliados,
están más interesados en que se continúe en este proceso de inversión de valores, porque quizás es lo que le permite a ellos y a los grupos que le apoyan poder enriquecerse. Mira, estas cosas se han agravado en los últimos 10 años. Es que ha venido las consecuencias. Venimos en una secuela desde más para allá, pero en los últimos 10 años es que ha estado el problema fundamental de la inversión de valores. Yo pienso que debe de surgir un gobierno, el próximo presidente de la República, que no sea el que está impuesto ahí, modificando y violando los principios constitucionales, el que venga de manera democrática pueda... Pero va a ser democrático porque él tiene su Congreso, él va a modificar la Constitución. Sí, pero este país no es una pulpería, como decían en el campo, un colmado hecho para ese grupo. Eso no puede ser, ¿verdad? Amén de que ya no existen hombres en la República Dominicana, porque en tiempos atrás pues tuviéramos una situación muy difícil social aquí. Pero en virtud de que ya la hombría ha desaparecido en el país y lo que existen son intereses, pensándolo resolver la situación desde el punto de vista democrático, yo pienso que el próximo presidente de la República debe de enfrascarse inmediatamente, sea juramentado como presidente, en poner en voluntad política el asunto de la educación en la República Dominicana. Porque aquí lo que se han hecho es aulas, paredes para meter un grupo de muchachos ahí y decirle cosas torcidas. Entonces, el problema de educación... Es mejor decirle cosas derechas abajo de una mata. Abajo de una mata, sí, porque tú vas a tener ciudadanos buenos. Entonces, el próximo presidente de la República debe enfrascarse en eso, en invertir esos valores y nombrar un ministro de educación que tenga principios cristianos y valores para que comience a transmitir eso y comencemos a revisar el modelo educacional de la República Dominicana y cambiarlo, porque lo que más le gusta al dominicano es estar imitando modelos falsos por falta de originalidad. El Código Procesal Penal es una imitación del Código de Chile, y por eso en vez de avanzar en el proceso judicial, lo que hemos retrocedido, porque le hemos dado los derechos no a las víctimas, sino al victimario. Entonces, todas esas cosas, el próximo presidente de la República, que yo me atrevo a pensar que sí lo hará, porque se vislumbra una persona que tiene luces para eso, que tiene la experiencia para eso, que es un verdadero estadista, y que quizás ponga su voluntad y su grano de arena para ayudar en la solución del principal problema de la República Dominicana, que es la integración. La desintegración familiar es el principal problema. Y que él, con política sabia, ponga en ejecución no solamente nuevas leyes, que ponga en ejecución las leyes que tenemos, en el caso de la 4400, que tiene 18 años y no se cumple. Ponga leyes que tenemos que son valerosas a funcionar y hacerla cumplir, que eso es lo que nosotros necesitamos en la República Dominicana. Dotel, ya hemos llegado al final del programa y quiero pues cederte estos últimos 2 minutos, 3 minutos para que te puedas dirigir a la audiencia y que puedas completar cualquier orientación que tú consideres pertinente. Así que en este momento pues te cedo esa oportunidad. Mira, Julián, yo pienso que todavía no está todo perdido. Yo pienso que los hombres y mujeres de la República Dominicana tenemos que embarcarnos en un proyecto político serio, y los cristianos de la República Dominicana no podemos ser indiferentes ante la situación que está padeciendo la República Dominicana. Tenemos que ser parte de las soluciones del país y no ser indiferentes a la situación que está ocurriendo. Yo pienso que nosotros tenemos que levantarnos como hombres y mujeres de Dios para ser parte de la solución y enfrascarnos directamente en el gobierno de la República Dominicana para llevar con certeza y con precisión soluciones que estén desde el punto de vista bíblico amparados en ella y podamos comenzar en un tiempo que podemos ir desarrollando
en ejecutar las grandes transformaciones que necesita la República Dominicana, en bien principalmente de la unidad que es la familia, y luego ese mismo bien, esa misma formación se va a expandir a los demás estamentos del país. El día en que un presidente de la República, aunque no sea cristiano, sea temeroso de Dios, y tengamos quizás en el Congreso diputados que tengan principios y valores, y que no solamente vayan allí a abrir el maletín, el maletín del hombre del maletín que anda dando vueltas siempre allí, y tengan principio y respeto, en otras palabras, hombres que tengan pantalones, que le hace falta a la nación, pues entonces nosotros comenzaremos a vislumbrar la luz en el túnel, y entonces tendremos la esperanza de que grandes transformaciones positivas vendrán para la República Dominicana. Así es que se acerca una buena oportunidad dentro de un año y pico, que vienen las próximas elecciones, de elegir las autoridades dominicanas bajo los principios que son necesarios tener para comenzar a transformar la sociedad, tener una escala de valores mejor, y nosotros poder mañana sentirnos orgullosos de que tenemos una mejor nación y una nación más segura. Gracias, doctor, por tu aceptar mi invitación. Y gracias a ustedes por seguir con nosotros cada día en Conceptualizando.